señora Elena era la persona que se encargaba de cuidar a mi papá en Venezuela. Nos estafó con $12.000 y aparte se quedó con la hacienda de nosotros. Tiene que meterla presa. Debiste haber dicho que tu relación con tus hermanas no era la mejor. Porque eso yo lo considero un fraude hacia mí. ¿Qué malditas y perras son ustedes? ¿Qué verdad? No, ¿cómo? Con el paso del tiempo ya no éramos amigos, pero tampoco novios. Un vaciloncito. Cuando tuvimos relaciones sexuales sin ninguna clase de protección. Que no era con el único que yo estaba, doctora. Oye. Doctora, en Colombia es así. No seas idiota. Nadie lleva a nadie a nada. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. El historiador y pensador romano Salustio dijo: no hay mayor sacrilegio que el abandono de un ser querido. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos directamente al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Qué fácil resulta aprovecharse de las personas cuando están indefensas. Qué increíble cómo los hijos son los reyes de la ingratitud. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, señor. José, tú eres el demandante de este caso. Descríbeme quién es Elena, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo vengo a exigirle a la señora Elena. La señora Elena era la persona que se encargaba de cuidar a mi papá en Venezuela. Y resulta que estafó a mis hermanas y a mí. Nos estafó con $12.000 y aparte se quedó con la hacienda de nosotros, de nuestra familia en Venezuela. No soy ninguna estafadora. A ver, esta señora cuidaba a tu papá en Venezuela. Correcto, doctora. ¿Por qué tu papá necesita cuidado? Mi papá necesitaba cuidado porque mi papá ya era una persona mayor. Nosotros nos criamos en Venezuela. Resulta que cuando estábamos en Venezuela, nosotros decidimos, mis hermanas y yo, agarrar camino, porque resulta que mi papá en verdad tuvo una vida muy dura porque mi mamá murió. Cuando mi mamá muere, mi papá prácticamente le tocó criarnos a mis hermanas y a mí, lo cual para él era muy difícil y nos trataba súper mal, era un poco rígido en la casa, siempre era con seriedad, no nos trataba bien, o sea, en verdad no era como un hogar, no teníamos cariño. Él decía que un abrazo es para los débiles y cosas así, en verdad son cosas que nos marcaron nuestra infancia, ¿me entiendes? Porque no es fácil crecer en esa situación. Correcto. Entonces, a la final, mi papá siempre nos trató así y nosotros decidimos, bueno, cuando tengamos la mayoría de edad, nos vamos del país, pues, y cada quien trata de hacer su vida con mis hermanas y yo. Muy bien. Mi hermana, una se fue a España. Nosotros nos separamos por la situación. Casi que no conocimos a nuestra mamá porque estábamos muy pequeños. Entonces, a la final mi hermana se quedó en España, la otra se fue a Canadá y yo me vine a vivir aquí. Ok. Fue súper doloroso para nosotros. Yo nunca me olvidé de mi papá, nunca me olvidé de mi papá. Ingrato. Ok. No soy ¿Hace ningún cuánto ingrato. tiempo de esa separación, de que ustedes se van? Eso fue hace 15 años. Hace 15 años. 15 años. Ok, pero en ese momento tu papá todavía estaba capacitado, ¿no? Sí, en ese momento él tenía dinero, él estaba muy bien en Venezuela. La situación en Venezuela empeoró. Obviamente, al momento de empeorar, nosotros empezamos a enviarle dinero a mi papá. Nosotros le enviamos $1.000 a mi papá para que mi papá estuviera bien y a esta señora para que lo cuidara. Ok. Yo hace un mes voy a Venezuela porque yo empiezo a ver la situación bastante tensa. Yo llamo a mi papá no me contesta, no tengo manera de comunicarme con él, hablo con mis hermanas y le digo, hermanas, mire, ¿qué pasa con nuestro papá? Nosotros no sabemos nada de papá. Ajá. ¿Y por qué? Y entonces, bueno, yo la empiezo a ver a ella que siente esquivaba fuera de papá. esquivaba la situación. Estás Doctora, cumpliendo la entonces, voluntad de tu papá. no, ningún cumpliendo la voluntad. Estoy Resulta que cumpliendo hace la un mes voluntad yo de voy tu a papá. Venezuela y cuando voy a Venezuela, sorpresa para mí que mi papá murió hace un año. Entonces eso es algo insólito. Hace un año que murió tu papá y ustedes no lo sabían. Nunca me lo Estoy dijo, cumpliendo, nunca. doctora, perdón, Ok, la voluntad ¿y dónde de tu está la papá. estafa? O sea, ustedes les mandaban $1.000 mensuales. Correcto, doctora. Y le continuaron mandándole los $1.000 mensuales después de la muerte de tu papá. Totalmente, por Ahí eso es que está yo la estoy, estafa. ahí está la estafa, yo le estoy exigiendo los $12.000. Nosotros enviamos durante todo el $12.000 año no. y ella no me dijo absolutamente nada. Tú lo que Ok. pagaste Sorpresa fueron para mí que yo $4.000. llego y me encuentro. Eso no es normal. Ok. Es de una
persona incoherente. ¿Cómo me va a ocultar eso? Ingrato es lo que es. Ningún ingrato, ningún ingrato, ningún ingrato. Un momento, por favor. ¿Tienes alguna prueba ahí de la doctora, aquí defunción tengo de tu la papá? prueba. A ver. Incluso, doctora, tengo algo que comentarle para que usted vea la calidad o la clase de persona que es ella. A ver. Resulta que en esa acta de función, para que no nos enteráramos, nosotros somos de Puerto Ordaz. Resulta que cuando yo voy e investigo dónde está el acta de función de mi papá, la situación, no encuentro por ningún lado. Entonces resulta que fue y hizo la acta de función, la registró en el estado Zulia, lo cual quiere decir que es 24 horas de oriente a occidente. Imagínese usted, ella estaba tramando algo, pues para que Eso nosotros no nos me lo enteráramos. pidió Eso no tu tiene papá. sentido. Ella es una loca, tú eres una loca, pero eres tu papá estafadora. Eso murió no se hace, eso no se el hace. año Ni una flor le ha pasado. puesto de Eso no una- se hace, Ni eso una no flor se le ha hace. puesto a tu papá. Ok, Interesado. entonces, tú lo que vienes es a exigirle que te devuelva los $12,000. Y la hacienda, porque se adueñó de la hacienda. No. Ella está ahí con la hacienda que no Eso quiere me lo dejó que tu eso papá. se lo dejó a ella. Eso no tiene Así es, sentido. me lo dejó tu papá. Si eso era de mi Ingrato. papá, eso era de mi ¿Cuándo fue familia. la última vez que tú hablaste con tu papá? Bueno, imagínese, doctora, hace más de No tiempo, llamabas hace a más tu de un año, papá, porque yo no llamaba, yo sí lo llamabas a tu llamaba, papá. yo lo llamaba. Mentiroso, no Yo lo llamabas a llamaba tu y después papá. ya al principio Para yo el se Día del hablaba con Padre, él, ni pero ya para después no Navidad, tuve, ni para hace Año más de un Nuevo, año que yo no años. tuve manera de comunicación con él, porque él me decía, tu papá está Pregúntele, enfermo, tu papá está ¿Cuántas veces durmiendo. fuiste a visitar a tu papá en Dos 15 veces. años de separación? Dos veces. Bueno, doctora, dos veces veces. solamente. Dos Ingrato. veces. Dos veces. No ¿Y soy por ningún qué ingrato. solamente 2 veces? Doctora, porque usted sabe que cuando uno comienza en este país no es fácil. Yo no tenía papeles, Ni cómo una cómo llamada. volver. No, sí llamaba, pero no tuve mentiroso. la oportunidad de regresar tan pronto porque no tenía Ingrato. papeles. Ok. Gracias a Dios con el tiempo pude solventar mi situación y lo fui a visitar. Obviamente, yo estoy casado aquí, tengo mis responsabilidades aquí y yo no podía quedarme allá. Y cuando fui a buscarlo hace un mes era porque yo quería traérmelo a vivir. Yo hablé sí, con mi esposa no. y mi esposa estaba de acuerdo. Ingrato, mentiroso. Sorpresa para mí cuando esta mujer hace lo que hace. Que no me dice Mentiroso, nada. ingrato. Usted tiene que meter la presa. Eso no tiene nada sentido lo de que tú presa. hiciste. Estás Eso no está equivocado, bien. Eres un Ok. ingrato. No Te está voy a bien. No demostrar sé lo que- de meter presa, me parece Bueno, un poco pero- exagerado para una situación como esta. Ok, perfecto. Entonces, esa es tu demanda, que te devuelva los $12,000, Correcto. que era dinero que tú le mandabas a tu padre y tu padre estaba muerto. Correcto. Y ella no te lo informó. Y, además, que te dé la hacienda que tú asumes, heredaste de tu padre junto con tus hermanas. Claro, doctora, me parece lo más Perfecto. lógico. Ok. Elena, ¿cómo respondes? Doctora, gracias por permitirme estar aquí con usted para aclararle la situación. En primer lugar, este de aquí, hijo de don Fernando, es un ingrato. Yo estoy aquí realmente cumpliendo la voluntad de don Fernando. Le explico. ¿Cuál No voluntad? le pienso pagar los $12,000 y le voy a explicar mis razones. Yo lo cuidé a don Fernando por 5 años. Don Fernando me exigió hace 3 años antes de morir, Eso es mentira. me pidió que por favor, el día que él se muera, no les diga que él había muerto. ¿Por qué? Porque ellos, de esa manera castigaba a ellos porque eran unos interesados y unos ingratos. Él era un señor que todos los días lloraba pidiendo que lo llamaran, que se preocuparan, y en 15 años solamente 2 veces fueron a verlos. Para un día del padre, Pero sí para un día llamábamos, siempre para llamábamos, una siempre Navidad, llamábamos. Yo todo el mentiroso, tiempo lo llamé, no todo el ha tiempo lo llamado. llamé. No Era no un te diciendo cosas que interesado. no son. Si esto hubiera sido un problema de que si llamé o no llamé, me tenías que haber traído las cuentas de teléfono para yo ver que tú lo llamabas. Así que ahora en este instante es tu palabra contra la de ella. Te tengo que ser sincera. ¿Qué más? Entonces, doctora, en ese tiempo él me pidió, y yo estoy cumpliendo la voluntad, que no les diga en cuanto él se muriera, Que no les avisaras que a no los les avisaran hijos. nada. Entonces, que él quería que ellos me sigan mandando los $1,000 mensuales y no son 12,000, porque tú solamente has mandado 4,000. ¿Qué 12,000 hablas? No, pero mis hermanas sí enviaron Entonces, también. Enviamos así es. los tres, Son enviamos los 12. tres, enviamos los tres. Entonces, él me dijo que ese dinero lo seguía mandando, que lo siga mandando y que yo no diga nada, porque él quería que la casa de él la convierta en un ancianato para los viejitos olvidados. Eso es lo que he hecho con el tiempo. Aquí tengo pruebas, doctora, que se las voy a hacer llegar en este momento. Ok. Yo Donde estuve él me allá, deja yo estuve allá dueña hace de un la mes y casa. esa casa está que no se puede ni vivir. No, Yo estuve mentira. allá y eso está, no se le ha hecho nada. Doctor, aquí están las pruebas donde él me da la casa. Esta es la prueba de la casa, que me da el título de la casa, y estas son
Esta es Fotos de la sí, una casa. foto de la casa donde yo ya le cambié el techo y le estoy cambiando las puertas para hacer un Eso es asilo de mentira, eso es ancianos. mentira. No es Yo fui, ninguna esa casa está prácticamente... Tú no sabes nada porque te desapareciste todo este tiempo, No, ingrato. sí, no fui hace un mes y me ocultaste eso. Eso no Así tiene es. sentido. Que eso Bueno, es algo pero la ilógico. verdad que aquí hay un título de ilógico. una propiedad que está a nombre de la señora. Y si eso es falso. No es falso. Yo no sé No qué es hiciste, falso. capaz cómo tratabas a mi papá, No, porque verdad no Imagínate, entiendo, pero para entiendo saber todo si lo esto es que tú- falso, no tuvieras O sea, no que ir a entiendo. Venezuela a Cuidé a tu litigar si esto es falso, ¿no? Pero de todos modos, que Pero no tengo manera de comprobar si esto es correcto aquí o no en Estados Unidos. Un título que aparentemente es oficial. Yo no tengo manera. Él no dejó un testamento, Sí, señora. mire, yo en realidad no sé, no tengo pruebas, pero yo sí tengo un testigo de cómo yo cuidé a don Fernando. De él puede testificar de cómo No, yo pero me mi preocupé. pregunta es que si este señor no dejó un testamento. No, él Pero simplemente... qué raro, este señor no era abogado. Sí, él era abogado, pero simplemente yo estoy cumpliendo su voluntad con lo que me Pero dijo su de no voluntad, avisarles pero su sobre su voluntad no muerte. está escrita en ningún sitio. Su voluntad me la está diciendo usted con su boca. Pero yo no la conozco a usted. Sí, Mentirosa, yo tengo mentirosa. también un testigo, yo también tengo un testigo de la comunidad que puede testificar Ok. que... Está Vamos a aprovechando hacer la un situación. corto receso y ya continuaremos con los testigos a ver por dónde sale el sol en este caso. No se vayan, regresamos enseguida. Ahora, Sí, eres una yo vengo traidora. aquí a desenmascarar a mi hermano. Qué buena hermana Lamentablemente, eres, qué buena hermana. Eres muy buena tú. A mí no me importa el dinero que envié todos estos meses mientras la señora Elena mantuvo una mentira tan grande. Esta señora es una arpía que se La encarga pobreza de es de la separar las gente mayor. familias. Esto es lo más loco No te que yo he pertenece, visto es en mi mi casa, no es vida. tuya. Caso cerrado. Aunque usted sabía que ese dinero era para el cuidado de su... Yo inclusive tuve discusiones con él porque yo dije, imagínese, don Fernando, cuando usted se muera ellos me van a caer encima. Ellos me van...